15 de enero 2018, 9:47 AM. Un juez del High Court de Londres firma la liquidación del segundo contratista más grande de UK. En ese instante, 43.000 empleados pierden su trabajo. 6 meses antes, KPMG había certificado que 845 millones de libras en activos existían. Nunca existieron, y lo que permitió ese engaño sigue siendo completamente legal. 15 de enero de 2018, las 9:47 de la mañana. El High Court de Londres firma la liquidación forzosa del segundo contratista más grande del Reino Unido. 845 millones de libras en activos que KPMG había auditado 6 meses antes, que nunca existieron, y en 24 horas, 43.000 personas pierden su empleo. Un despido cada 2 segundos, durante un día entero. Voy a mostrarte exactamente cómo una de las Big Four auditó durante 19 años a una empresa que manejaba el 2,5% del presupuesto de infraestructura de un país del G7, sin detectar el fraude. Y ahora lo peor. El mismo truco contable que mató a Carillion sigue certificado como legal en 200 empresas británicas. Hoy. Piensa en la escala un segundo. Carillion operaba 420 hospitales del NHS, 50.000 viviendas sociales, prisiones donde vivían 18.000 reclusos, y en 48 horas ninguno de esos contratos tenía dueño. Los cirujanos del Royal Liverpool operaban sin saber quién iba a pagar la electricidad al día siguiente. Piénsalo, esto no fue una quiebra lenta, fue una evaporación. Una empresa auditada por profesionales, pagados con tu dinero, con dinero público, que un martes por la mañana simplemente dejó de existir. Durante 5 años, el CFO, Dave Patterson, convirtió pérdidas reales en ganancias de papel. Usaba una técnica que KPMG jamás cuestionó: reversión de provisiones. Voy a mostrarte cómo 7.000 millones de libras en contratos del gobierno se levantaron sobre una hoja de Excel que nadie verificó. Y por qué los auditores que debían protegerte a ti, al contribuyente, cobraron 29 millones de libras por mirar hacia otro lado. Carillion nació en 1999, cuando Tarmac, una constructora centenaria, se partió en dos. Durante 15 años fue aburrida y rentable. Construía carreteras, servía comida en escuelas, mantenía bases militares. 3% de margen año tras año. Sólido. Pero en 2014, el CEO Richard Howson decidió que ese 3% era, y cito, insuficiente para los accionistas. Necesitaban crecer. Y el gobierno tenía 200.000 millones de libras en contratos PFI esperando encima de la mesa. Y aquí empieza la trampa. Los contratos PFI parecían regalos. El gobierno pagaba por adelantado, pero Carillion asumía todo el riesgo. Si un hospital de 100 millones terminaba costando 120, Carillion se comía la diferencia. Y Howson firmó 38 de esos contratos entre 2014 y 2016, incluido el Royal Liverpool Hospital. 335 millones de presupuesto para un edificio que acabaría costando 700, el doble. Cada firma nueva era una bomba con temporizador contable, y Howson las firmaba porque necesitaba mostrarle crecimiento a los accionistas. Ahora entra Dave Patterson. En 2015, Carillion tenía 400 millones en pérdidas reales de proyectos en Qatar, Omán y Abu Dhabi. ¿Sabes qué hizo Patterson? No las reportó. Las escondió en una cuenta llamada Provisiones para Contratos Onerosos. Y luego, cada trimestre, revertía parte de esas provisiones y las contaba como ganancias. En el tercer trimestre de 2016, Carillion reportó 150 millones de profit. 110 venían de reversiones. Dinero que nunca entró a la empresa. Ficción. Contabilidad de ficción. Y cada trimestre necesitaba revertir más para sostener la ilusión. Una pirámide con fecha de caducidad. ¿Y KPMG? Aquí es donde aprieta. Los números son brutales. KPMG auditó a Carillion 19 años seguidos y en el momento del colapso tenía 3 auditores junior. 3. Revisando 4.000 millones de libras en contratos internacionales. Cobraban 1.800.000 libras al año por ese trabajo. Nunca volaron a Qatar. Nunca pidieron una sola factura de obra en el extranjero.
y firmaron las cuentas de 2016 como, textualmente, una imagen fiel y verdadera. 3 chicos con calculadoras, 4.000 millones en contratos y una línea de puntos hacia Qatar que jamás se completó. Sin auditoría real, Patterson pudo escalar. Cada año que KPMG firmaba, el castillo de naipes crecía un piso más. Pero había otra bomba. Se llamaba Early Payment Facilities. Carillon convencía a sus proveedores de cobrar de inmediato, aceptando un 10% de descuento, con el dinero puesto por bancos externos. En papel, eficiencia. En realidad, deuda disfrazada. Para 2017, Carillon tenía 845 millones en estas facilidades que no aparecían como deuda en el balance. Los bancos cobraban intereses, los proveedores perdían un 10% y Carillon reportaba flujo de caja positivo. KPMG lo clasificó como arreglos fuera de balance. Técnicamente legal, éticamente una mentira con andamios. Pero todo esto solo funcionaba mientras entraran contratos nuevos. Si el flujo se detenía, esos 845 millones invisibles colapsaban la empresa de golpe. Julio de 2017. El Royal Liverpool falla. Los 335 millones ya son 700. Patterson intenta revertir más provisiones, pero ya no quedan. Se acabaron. Los bancos exigen su dinero de las facilidades. El 10 de julio, Carillon lanza un profit warning. 845 millones de deuda oculta a la luz. Las acciones caen 70% en un solo día. Los bancos congelan el crédito. Sin crédito, no hay pago a proveedores. Sin proveedores, 420 hospitales, 50.000 viviendas y las prisiones se quedan sin mantenimiento. Carillon entró en espiral de muerte. Ya no era cuestión de meses, era de semanas. Y aquí está lo que el Parlamento reveló en 2018. KPMG sabía. En 2016, un auditor interno de KPMG escribió un memo. Advertía que las reversiones de Patterson eran, palabras textuales, agresivas, y que las facilidades de pago creaban riesgo material de liquidez. Ese memo llegó al escritorio de Peter Meehan, el socio senior de KPMG en el Reino Unido, y Meehan decidió no incluir la advertencia en el informe de auditoría. ¿La razón? Carillon era cliente desde 1999, 29 millones en fees acumulados, y no querían dañar la relación comercial. Meehan luego testificó ante el Parlamento. Creímos que la gerencia tenía la situación bajo control. Esto no fue incompetencia, fue una elección, escrita en un memo, ignorada por dinero. 15 de enero de 2018, las 9:47 de la mañana. Liquidación forzosa. 43.000 empleados reciben el email de despido a la vez. El sistema automatizado no distinguió entre el CEO y el conserje. 20.000 pequeños proveedores nunca cobraron sus facturas. 1.400 quebraron en los 6 meses siguientes. El gobierno tuvo que nacionalizar temporalmente 420 hospitales. 18.000 reclusos quedaron bajo custodia estatal directa, algo que no pasaba desde 1950. El costo para el contribuyente, 148 millones de rescate inmediato, más 7.000 millones en contratos que hubo que relicitar. ¿Y KPMG? KPMG pagó 0. Y nadie fue a prisión, ni un ejecutivo, ni un auditor. Y ahora las consecuencias, que son el insulto final. Dave Patterson, inhabilitado como director 7 años, sin cárcel. Richard Howson, renunció con 1,5 millones de libras de indemnización. KPMG, multada con 14,4 millones, el equivalente a 6 meses de sus fees de Carillon. 6 meses. Peter Meehan, el hombre que enterró el memo, se retiró en 2019 con pensión completa. Ninguno devolvió un penique a los 43.000 despedidos. Ni uno. Y en 2024, KPMG sigue siendo uno de los 4 auditores autorizados para las empresas del FTSE 100. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Cómo KPMG auditó 19 años sin detectar el fraude? Ya tiene la respuesta.
No fue incompetencia, fue elección. El negocio de las Big Four depende de fees recurrentes de clientes enormes. Cuestionar a fondo a quien te paga 1.800.000 al año significa perderlo. Y cuando llevas 19 años con el mismo cliente, la independencia es un cuento. KPMG no falló en detectar el fraude. KPMG eligió no detectarlo, porque detectarlo era mal negocio. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de auditoría corporativa que el 99% de los inversores. Y ahora entiendes por qué las Big Four siguen auditando gigantes a pesar de Carillion, a pesar de Enron, a pesar de Lehman Brothers. El sistema no cambió. Voy a ser honesto porque el caso me obliga. A los 24 años, con deudas y sin ahorros, probablemente yo también habría dudado antes de escalar ese memo. Pero mi lectura del caso es esta. El sistema está diseñado para que obedecer sea lo cómodo y escalar sea suicida. Eso no es un fallo individual, es el diseño. La culpa no fue del junior asustado, fue de una firma que cobraba por auditar y por no incomodar al mismo cliente. Piénsalo así, es como pedirle dinero al vecino para pagarle al casero justo antes de que tu suegra venga a revisar cómo vas de finanzas. La casa se ve pagada, la suegra se va tranquila, pero le debes al vecino, y esa deuda no está en ninguna foto que ella vaya a ver. Carillion tenía 200 vecinos y 845 millones que nunca aparecían en la foto familiar. Y esto importa hoy porque el truco sigue vivo. En 2024, la Oficina de Auditoría del Gobierno británico identificó 200 empresas usando facilidades de pago idénticas a las de Carillion. 12.000 millones de libras en deuda fuera de balance combinadas. Las Big Four auditan el 97% de ellas. Lo veo en el financiamiento a proveedores del gran retail. Lo veo en tecnológicas que inflan ingresos recurrentes con contratos que aún no cobran. Mientras la contabilidad premie la foto y no la verdad, habrá otra Carillion esperando su martes por la mañana. Ya existe, solo espera su contrato en Qatar. Así que dime tú, ¿lo de Peter Meehan fue un cobarde protegiendo su pensión o un hombre atrapado en un sistema que castiga al que dice la verdad? Si ese memo llegara mañana a tu escritorio, ¿lo firmarías o lo escalarías? Tu veredicto en los comentarios, porque el próximo memo ya está escrito y alguien ahora mismo decide si mirar o si callar.